La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! De Dios nuevamente aquí a reflexionar sobre el conocimiento, la ciencia de Dios. La teología no es otra cosa más que el conocer a Dios en su corazón, en su ley, en sus preceptos, en su amor, en su corazón y en su actuar como lo ha hecho Jesucristo, y recordar eso que Jesús nos ha dejado. Por eso es importante que siempre recordemos lo que Él dejó. Vayan y enseñen a todas las naciones. Enséñenles todo lo que yo les enseñé. Así que con San Pablo vamos a decir: yo solamente les transmito lo que a mi vez me ha sido transmitido. Vamos a encomendarnos entonces al Espíritu Santo, que es el dador de todo bien. Espíritu Santo, por quien nos vienen todas las gracias, dígnate, te lo suplicamos, encender en nuestros corazones con la caridad divina. Concédenos que nos hagamos todo para todos, que nos alegremos con quienes se alegran, que lloremos con quienes lloran, a fin de que después de haber sido fieles en este mundo al precepto del amor que nos dio el Maestro, merezcamos gozar con Él en la eternidad del amor del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, hermanos, comenzamos con este nuevo segmento, es decir, el catecismo del Yucat. Hemos estado reflexionando durante muchos meses, desde hace más de un año, este catecismo tan rico y que nos ha ayudado a compartir estas reflexiones. ¿Cómo celebramos los misterios cristianos? Este es el nuevo segmento de este catecismo, o el segundo, podemos decir, capítulo. En la celebración de los misterios cristianos, es decir, todo lo que Jesús nos dijo: hagan esto en memoria mía, que son los sacramentos a través de su iglesia, la lectura de la palabra de Dios, la celebración de estos misterios de Jesucristo, que tienen su centro, su fuente donde nace toda la fe, y su culmen a donde llegan todas las acciones litúrgicas, que es la Eucaristía. Son los sacramentos los que nos hacen encontrarnos con Jesucristo y los que nos otorgan las gracias. Entonces se produce el encuentro con Jesucristo en el tiempo, en el espacio de la iglesia, dentro de la iglesia, y a través de la llegada de tantos hijos de Dios y la recepción de esos hijos de Dios a través del bautismo, hacemos que se ejecute esta gracia, hacemos que Dios se haga presente entre nosotros en el tiempo. Y como somos iglesia peregrina, ya decíamos, hasta el final de los tiempos, somos esta iglesia que camina, y como peregrinos necesitamos el alimento de la palabra, el alimento de la fe, el alimento de la Eucaristía, del pan vivo bajado del cielo, y es el que se nos da en alimento para continuar caminando, para continuar luchando contra el pecado, contra Satanás y contra todo lo que es de Cristo. Por eso se dice anticristo, es decir, todo aquel que no haga lo que el Maestro nos ha enviado es contrario al enviado de Dios, a Jesucristo.
Hasta el final de los tiempos, Él está presente en su iglesia. Fue su promesa, yo estaré con ustedes. Sobre esta piedra, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo. El encuentro más pleno con Él en este mundo es el culto divino. Un culto que se eleva al Padre a través de los misterios y del misterio pascual de Jesucristo, que es en la liturgia. Por eso se dice San Benito, aquel monje, San Benito Abad, aquel monje fundador de la vida monacal desde los siglos 3, 4, nos dice: nada se anteponga al culto divino. Este es el fundador de los benedictinos, donde ha sido depositado por la Santa Sede y por la Iglesia toda la instrucción y la formación de los grandes estudiosos, pensadores y celebrantes liturgistas, para que a su vez capaciten, formen también a nuestros hermanos en el seminario y a todos los laicos en nuestras parroquias, que sea algo que tengamos como misión y como tarea: formar nuestra conciencia, formar nuestro ministerio y formar a nuestros laicos en la liturgia. En esta primera sección de este capítulo, Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados. ¿Por qué? ¿Por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Ya desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel interrumpía el trabajo 7 veces al día. Así que la Iglesia, a imagen de ese pueblo, el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia a la cual pertenecemos, también ejecuta ese acto de culto a través de la oración. Laudes, oficio de lectura, tercia, sexta, nona, vísperas completas. Tenemos este tiempo de este momento de santificación en la liturgia de las horas. En el día se ofrece a Dios como ofrenda nuestro trabajo, nuestras cosas, nuestras actividades a Dios. Desde que va saliendo el sol hasta que se está metiendo el sol, desde la aurora hasta el ocaso. Así que para alabar a Dios, el pueblo de Israel interrumpía el trabajo 7 veces al día. Jesús participó en el culto y la oración de su pueblo. Jesús fue educado como un fiel judío, un israelita cumplidor de esa ley. Orar en el templo y orar a Dios. Enseñó a orar a sus discípulos y los enseñó en el cenáculo para celebrar con ellos el mayor culto de todos, su propia entrega, la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Háganlo en memoria mía. Cada vez que lo hagan, háganlo en mi nombre. La Iglesia que convoca al culto sigue su mandato. Así es como Él lo ha hecho. No lo dejen de hacer hasta que yo regrese. Y cada vez que lo hagan, compártanlo con sus hermanos. Así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la Iglesia mediante la celebración del culto divino. Es a través de la celebración de los sacramentos y ante todo la Eucaristía, fuente y culmen de la liturgia, que la Iglesia recibe el aliento de vida del Espíritu. Ese sacrificio incruento de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía es el que le da vida interna a nuestra Iglesia a la cual pertenecemos, a nuestros trabajos, a nuestros apostolados, a nuestra misión permanente, a nuestros eventos diocesanos. Es el aliento de vida del Espíritu el que mueve a todo el cuerpo de Cristo. Es Dios mismo quien le infunde diariamente nueva vida y la enriquece mediante su palabra, mediante sus sacramentos. Podemos usar otra imagen. Cada acto de culto es como una cita de amor.
que Dios escribe en nuestra agenda. Tenemos una cita con el Señor cada 8 días al celebrar el día del Señor, el día en que Cristo resucitó, el domingo. Esa para nosotros como católicos es nuestra realidad. Vernos con el amado. La iglesia se ve con su amado como en una cita. Y todos los que participan en la oración diaria y en la misa diaria es lo que están haciendo, alimentando su amor, alimentando ese amor que con cariño y con ternura Dios nos ofrece. Quien ya ha experimentado el amor de Dios, acude con ganas a la cita, no por obligación, no forzado, no por tradición, no por rutina o no porque no tenga nada que hacer. Y con mayor razón, cuando no se tiene nada que hacer, mayor debe de ser nuestra búsqueda del amado que es Dios, quien a veces no siente nada y sin embargo acude, muestra a Dios su fidelidad. ¿Qué es la liturgia? Es el culto oficial de la iglesia. Una liturgia no es un evento que consiste en buenas ideas y canciones estupendas. La liturgia no se hace ni se inventa. La liturgia ya es algo vivo que ha crecido en la fe a lo largo de los siglos. El sensus fidei de la comunidad o de las comunidades nacientes. Un acto de culto es un acontecimiento sagrado y venerable. La liturgia se vuelve fascinante cuando se experimenta que Dios mismo está presente bajo los signos sagrados y en sus preciosas oraciones, a menudo sacadas de las fuentes históricas y de la fuente de la tradición, de la fuente del magisterio. Nuestros rituales son precisamente tomados de esta fuente preciosa y sagrada. Entonces, es allí donde es alimentada nuestra fe. Nuestra fe se alimenta a través de los rituales que son los libros sagrados que debemos conservar y respetar. Entonces, la Eucaristía se realiza a través de esta liturgia que va hacia el esposo, que es un encuentro con Jesucristo, y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Todos los momentos que la iglesia celebra, todos los momentos que hace el acto de culto público, son precisamente encuentros con Jesucristo. Y con esto también podemos saber que nuestra diócesis está celebrando sus 50 años. El próximo evento que nosotros vamos a tener para alimentar nuestra fe para sacerdotes y para laicos, invitándolos a todos a que hagan un espacio para el Congreso de Teología, para celebrar también el 50 aniversario de aquel documento que es la Carta Magna de la Liturgia del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium. Entonces, del 7 al 11 de octubre, en la parroquia de Guadalupe del Río, allí los estaremos esperando con un donativo de 50 pesos nada más, pero que son desde lunes a viernes expositores competentes, preparados, que nos van a hablar acerca de la renovación de la liturgia en la Sacrosanctum Concilium, en el documento sublime, el documento que renovó toda nuestra iglesia también. Y también los invitamos a participar de la gran celebración en honor a la Virgen de las Californias, Nuestra Señora de Loreto, el viernes 25 de octubre, que comenzará a las 5 de la tarde, el viernes 25 de octubre en el seminario. Allí iniciaremos una
peregrinación celebrando a nuestra Madre Santísima. Regresando entonces a nuestro tema, ¿por qué la liturgia tiene prioridad en la vida de la iglesia y de cada individuo? La liturgia, ya decíamos, y lo dice la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. En vida de Jesús, las personas acudían en masa ante él porque buscaban su cercanía salvífica. También hoy lo podemos encontrar porque vive en su iglesia. En dos lugares podemos encontrar, porque vive en su iglesia. En dos lugares nos garantiza su presencia: en el servicio a los más pobres, a los más humildes, a los más insignificantes, a los más pequeños, y en la Eucaristía. Allí nos damos realmente el encuentro con Él. Si dejamos que se nos acerque, Él nos enseña, nos alimenta, nos transforma, nos sana y se hace como nosotros en la Santa Misa. No se nos olvide, hermanos, que la Eucaristía es el encuentro con el hermano, no solamente con los que me caen bien y no solamente con los que me saludan y van a misa. Es el encuentro con el hermano desamparado, con el hermano abandonado, con el más pequeño, con el más insignificante. ¿Qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? En estos momentos, antes de comenzar, en estos momentos tan dolorosos para nuestra nación mexicana, debemos de estar unidos. La Iglesia Católica en toda la República Mexicana y en todas las parroquias ha pedido la ayuda para los damnificados para poderlos distribuir, y lo ha hecho de una manera económica para que no sea tan costoso el envío de víveres y comestibles y todo lo que aquello que les puede servir, pero que de aquí para allá sale muy costoso. Entonces, con dinero vamos a ayudar a nuestros hermanos mandándoles una aportación importante por cada parroquia que ustedes, hermanos, con generosidad, con el corazón, han estado dando. Y eso lo harán llegar a la conferencia episcopal para que cada obispo distribuya de acuerdo a sus necesidades en sus comunidades. Entonces, ¿qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? Cuando celebramos el culto divino, somos atraídos por el amor de Dios. Somos sanados y somos transformados. Dios entra en nosotros y nosotros le damos la oportunidad de que Él venga, que venga con su reino, que venga con su palabra y que se haga su voluntad. Nos sana, nos transforma, nos ama. Todas las celebraciones litúrgicas de la iglesia y todos sus sacramentos y sacramentales están orientados únicamente a que tengamos vida. Y esta vida en abundancia. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero también es un Dios de vivos y muertos, porque Él después de esta vida nos espera en su casa para recibirnos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, con el corazón tan lleno de amor por nosotros. Cuando celebramos el culto divino, nos encontramos con quien ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Quien va al acto litúrgico y está abandonando todo, recibe de Dios esa seguridad. Quien va al culto y se encuentra perdido, encuentra a un Dios que le espera. Dios y la Sagrada Liturgia en otro de los segmentos de este catecismo. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? El origen más hondo de la liturgia es Dios, en quien existe una fiesta eterna y celestial del amor, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando celebra la iglesia, el cielo también celebra. Cuando la iglesia santifica, Dios hace que santifique la iglesia a través de sus sacramentos.
La misma liturgia, dirían los padres de la iglesia, la misma liturgia, el mismo acto de fe, el mismo acto de reunión y comunión de los hermanos aquí en la tierra, también lo celebra la iglesia del cielo. Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. En una de las plegarias eucarísticas nos habla y nos dice: no es para nuestro beneficio, nuestra alabanza, nuestra gloria es para nuestras propias bendiciones. A Dios no le agregamos, no le quitamos nada, sino que es para nuestra bendición misma el celebrar con alegría el culto divino en la liturgia, es decir, en los sacramentos. Nuestros actos de culto terrenos tienen que ser celebraciones llenas de belleza y energía. No se puede pensar en una celebración de esas rápidas, como si fuera comida rápida, como si fuera dame 4 cheeseburger y 2 McChicken para llevar y en un minuto te la tienen. La celebración de los sacramentos no deben ser teatros, no deben ser representaciones, son vivencias, y es donde se hace viva la gracia santificante, es donde se hace vivo Jesucristo con su presencia, y por eso debe de tener toda la dignidad de belleza y energía, toda la dedicación hacia Él. No se puede ni celebrar con ropas sucias, con libros descuidados, con yendo como si fuéramos a la playa y con celebraciones sin orden, como si los misterios de Dios no nos interesaran, no tuvieran tanta importancia, sabiendo que es lo más importante de nuestra vida. Celebraciones del Padre que nos ha creado. Por eso los dones de la tierra tienen un papel tan importante. El pan, el vino, el aceite, la luz, el perfume del incienso, la música, que debe ser música litúrgica, música sacra, colores espléndidos, adornos que estén acordes a la celebración. Celebraciones del Hijo que nos ha salvado, por eso nos alegramos de nuestra liberación. Respiramos hondamente la palabra, nos fortalecemos al comer los dones eucarísticos, celebraciones del Espíritu Santo que vive en nosotros, por eso la riqueza desbordante del consuelo, conocimiento, valor, fortaleza, bendición que brota de las asambleas sagradas. Por eso nuestras celebraciones deben de ser dignas, bellas, llenas de energía y sagradas. No podemos nosotros los sacerdotes denigrar nuestras celebraciones, ni con el vocabulario, ni con nuestra vestimenta, mucho menos con nuestras acciones y con nuestro testimonio, ni haciendo de ellas un teatro de diversión, porque para eso está la televisión, está el circo y están todos aquellos lugares de diversión, sin hacer propaganda, Walt Disney y Six Flags, todos aquellos son momentos de diversión, o Plaza Río para que vayan y vean al mimo, pero la iglesia, el acto de culto a Dios debe de ser sagrada y no es para divertir a nadie, es para ofrecer a Dios lo más digno, lo más bello y lo más ordenado posible. Esto es digno de pedir a Dios lo mejor y no podemos ofrecerle andar todos desfachatados, todos apestositos, como si fuéramos a ver un evento de bicicletas o un maratón, sin interesarnos el lugar y la celebración. Dios merece lo mejor de las celebraciones y de nuestra participación como familia. Nuestras celebraciones deben de desbordar de esto, de belleza y de orden, de dignidad y de sacralidad. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla.
Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. ¿Qué es lo esencial de toda la liturgia? La liturgia es siempre, en primer lugar, lugar de comunión con Jesucristo. Jesucristo, que es nuestro amigo, pero un amigo que se merece lo mejor. No es un cómplice de nuestras desfachateces y de nuestros desórdenes. Jesucristo es un amigo de orden, de respeto, de sacralidad. Hay que saber que desde que entramos al atrio de la iglesia, estamos entrando a un lugar sagrado, no a un lugar de diversión o de distracción. Toda celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, es una fiesta de la Pascua en pequeño y de anticipación a la verdadera Pascua con Jesucristo después de esta vida. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para nosotros. Por sí mismo nosotros no podemos efectuar este sacrificio y este misterio pascual. Jesucristo ha hecho esto y lo sigue haciendo por nosotros, un puente, un mediador entre Dios y nosotros. Es el hombre Dios que nos alcanza las gracias que nosotros por sí mismos no podemos alcanzar desde esta vida y que necesitamos para esta vida. El acto litúrgico más importante del mundo fue la fiesta de la Pascua de Jesucristo, que celebró con sus discípulos en el cenáculo la víspera de su muerte. Los discípulos pensaban que Jesús iba a conmemorar la liberación de Israel, una liberación soberana del poder de Egipto. Ahora sería del poder de Roma, pero Jesús celebró la liberación de toda la humanidad del poder de la muerte. En Egipto fue la sangre del Cordero la que protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Ahora es Él mismo, el Cordero, cuya sangre salva a la humanidad de la muerte, el que derrama su sangre y el que se sella con esa sangre en su corazón y en su cuerpo, será librado de la muerte y del pecado, porque la muerte y la resurrección de Jesús son la prueba de que se puede morir y sin embargo ganar la vida. Ahora sí podemos entender leyendo esa palabra de Dios. Hay que morir para poder vivir, o lo que Jesús decía: si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, no puede generar vida y no puede dar frutos. Este es el verdadero contenido de cada celebración litúrgica cristiana. Jesús mismo comparó su muerte y su resurrección con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y con el término misterio pascual se designa por ello el efecto salvífico, eso que causa la muerte y resurrección de Jesús. En forma análoga a la sangre del Cordero que salvó las vidas de los israelitas en la salida de Egipto, Jesús es el verdadero Cordero Pascual que ha liberado a la humanidad de su encierro en la muerte y el pecado. Vamos ahora a reflexionar, hermanos, sobre nuestra liturgia misma. ¿Para qué y por qué ir a misa? Y nosotros estábamos viendo las frases que a veces usa la gente como pretexto o las actitudes que toman. Pero antes de comentar esto, vamos a leer, a comentar sobre la misa. La misa me aburre. Un campesino muy rico reunió a sus hijos antes de morir para darles los últimos consejos. Les dijo: trabajen duro, trabajen bien el campo, les dijo. Un tesoro se oculta dentro del terreno.
aunque no sé dónde está exactamente, pero con poco de esfuerzo y todos juntos lo encontrarán. Después de la cosecha, cávenlo a fondo, sin dejar un palmo de tierra sin remover. Vayan y busquen en todos los rincones de esta tierra. Murió el padre. Y los hijos presurosos cavaron el campo de arriba a abajo con todo interés, buscando cada palmo de tierra, ese tesoro. Al año siguiente la cosecha fue espléndida. No encontraron ni dinero ni bolsas de oro enterrado. Pero su padre fue muy sabio, enseñándoles antes de morir la mejor receta. El tesoro había sido el trabajo bien hecho. Algo parecido nos puede suceder y nos puede pasar con la misa. Muchos dicen que les aburre. Ceremonias, lecturas, a veces cantos de señoras de la tercera edad tan mal entonados, una voz fastidiosa. La misa es aburrida, dicen, porque es para viejitas, es para viejas, dicen algunos. Y con esta frase quieren disculparse de no ir a la iglesia. Pero no se dan cuenta que aquello tan aburrido contiene un gran tesoro para quien se empeña en descubrirlo. Cuando a uno le parece que la misa es aburrida, entonces lo mejor es no dejarla, sino hacer el esfuerzo de entenderla, porque convénzase, la misa es lo más hermoso que tenemos los cristianos. Hermanos, otras frases que encontramos a través de nuestra vida cotidiana. No le veo el caso de ir a misa. ¿Para qué ir a misa si Dios está en todas partes? Me encuentro igual con Dios en mi casa que en la iglesia, así que ¿por qué tengo que ir a misa al templo? Podrían mencionarse varias consideraciones, varias razones que podemos considerar. Primero, decir que tú formas parte de una comunidad. Hemos venido al mundo solos, pero viviendo desde nuestra familia, escuela, amigos, trabajo e iglesia, vivimos como seres gregarios, en comunidad. Tenemos no como rebaño sin saber a dónde vamos, sino guiados por el único pastor a través de su iglesia, Jesucristo. Jesús nos hizo saber que formamos parte de una gran familia, porque además nos enseñó a decir Padre nuestro, no Padre mío. Nos hizo saber muy claramente cuando dice en Mateo 23:8, ustedes todos son mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de Dios, y Jesús cumplió hasta el final de su vida. Y desde el principio de su ministerio formó una comunidad de discípulos a imagen y semejanza de su padre en el Antiguo Testamento, que formó un pueblo con un nombre, Abraham. Un pueblo con 12 tribus, un pueblo que se iba a multiplicar como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas. Hay dos cosas que conviene recordar. Tú le haces falta a la comunidad. Así como un papá, decíamos, reúne a sus hijos alrededor de su mesa y alguno no llega, la presencia de los demás no lo consuela, dice, qué gusto que vinieron mis hijos, pero añade con nostalgia, pero me falta uno, me falta fulano, fulana. Nada llena el hueco que deja en el corazón de tu Padre Dios, tu ausencia del banquete al que te ha convidado. Decíamos que en la India hay un templo que tiene en la parte central del techo una lámpara de herrería con cientos de velas apagadas. Cada persona que entra enciende una vela. Si asisten todos, la lámpara y el lugar resplandece con todas las velas encendidas.
Si faltan algunos, algunas velas quedan apagadas. La ausencia de alguien contribuye a oscurecer la reunión. Ahora, también podemos decir, a ti te hace falta la comunidad. Dicen que un carbón encendido que se queda aislado se enfría y apaga. En cambio, si se junta con otros, se mantiene prendido y ardiente. Lo mismo sucede con la fe. Compartirla con otros, orar por ellos y saber que otros oran por ti, te fortalece y es un gran consuelo en los momentos difíciles. La unión hace la fuerza. Y integrarnos a la comunidad fortalece a la comunidad de esta iglesia. Decía una persona, Dios es amor, y los domingos hay mucho amor en mi casa porque nos reunimos la familia y los amigos. Así que ahí está Dios. No necesito ir a misa para encontrarlo. Es verdad que en el amor de sus seres queridos está Dios, pero conformarse con eso es encerrarse en un círculo demasiado estrecho, privar a la comunidad de recibir el amor que uno puede aportar. Son los llamados pecados de omisión, no saber dar amor. Y también privarse de uno mismo de recibir el amor de Dios a través de toda la comunidad. Además, hay otro punto muy importante que conviene tomar en cuenta: el momento de decidir si uno prefiere encontrar a Dios en casa o ir a misa. Es aquí donde vamos a reflexionar en unos momentos más este encuentro de Dios con nosotros en la comunidad, porque el domingo es el día de la reunión de la familia de Dios, el día del cuerpo de Cristo en la misa. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Además de no compartir tu amor con los demás, de negar tu amor, porque Jesús mismo nos dice, ¿qué de extraordinario tiene amar solamente a los que te aman? No tiene nada de extraordinario. Esto también lo pueden hacer los que no conocen a Jesucristo y los que no son católicos y los que no van a misa. En la misa te unes a Jesús de un modo que jamás podrías lograr quedándote en casa o yendo a la calle, a algún lugar donde dices que te encuentras con Jesús. En casa puedes orar, puedes leer la palabra de Dios. Dos cosas maravillosas y excelentes que debes de hacer, que no debes dejar de hacer. Desde luego, pero no pasas de allí. La misa, en cambio, también es oración y es lectura bíblica, pero es muchísimo más. Es abrirte junto con toda la iglesia a la acción del Espíritu Santo. Un espíritu que viene a reunir a todas las naciones, a todos los pueblos en un solo pueblo, que es la iglesia y que es el momento en que nos reunimos cada 8 días. Olvidándonos de si el pueblo reunido, algunos son ricos, otros son pobres, unos son letrados, otros son analfabetos o analfabetas. De si son morenos, flacos, gordos, güeros, güeras, no. Es venir a ofrecer a Dios por medio del Espíritu Santo, unirte a Jesucristo de un modo que no se puede lograr quedándose en casa o diciendo que a Dios se le encuentra en todas partes. La misa, hay alguien que puede decir, me parece demasiado estructurada. ¿Por qué no mejor lo espontáneo que lo ritual y para liberar a la gente, lo más agradable, lo más cool, dirían los jóvenes, para sentirme bien, para sentirme cool? En la misa no es ir a sentirse cool. Celebrar el sacrificio de Cristo y recordar los momentos que pasó antes de morir no era cool. Cumplir la voluntad de Dios en el huerto de Getsemaní no era lo más agradable para Jesús.
con lágrimas, con llantos y con gritos, dice la palabra. Jesucristo le pidió a Dios que lo apartara de este momento. Sin embargo, se entregó a cumplir la voluntad del Padre. Habría que responder, ¿por qué elegir entre una cosa que me parezca agradable y otra? Ambos hacen falta y ambos están presentes en la misa. Lo espontáneo es inevitable. Es el modo como reacciona tu corazón a cada cosa que sucede en la misa. Es la manera como dialogas con Dios en tu interior a lo largo de toda la celebración. La manera como te relacionas con la comunidad. Nadie deja de llevar su propia espontaneidad a la misa. Ahora bien, con respecto a lo ritual, hay quien cree que esta palabra es sinónimo de restringido y rígido, tieso, inexpresivo y asfixiante, pero no hay que entenderlo así con relación a la misa. El hecho de que todos tengamos que decir las mismas frases, sentarnos, arrodillarnos, levantarnos al mismo tiempo, tiene un sentido que, lejos de ser opresivo, es liberador. ¿Por qué? Todos hemos experimentado alguna vez una emoción tan intensa que no tenemos palabras para expresarla. Imagínense en un concierto para jóvenes que van con sus artistas y que está tocando un conjunto, un grupo, y el guitarrista toca una melodía y el baterista toca otra y el vocalista canta otra cosa. O la multitud está escuchando a alguien y en ese momento empiezan a cantar de su otro artista preferido. Entonces, hay que saber que todos hemos experimentado alguna vez una emoción tan intensa que no tenemos palabras para expresarla. Para hablar entonces de lo ritual, tenemos que, por ejemplo, un dolor tan profundo, una tristeza tan honda, una alegría tan desbordada, un amor tan grande que no hayamos cómo explicar lo que sentimos. Cuando una emoción te rebasa, el ritual te permite expresar con toda intensidad lo que hay en tu corazón y te da pautas de conducta para saber qué hacer o qué decir en situaciones especiales. Quien pierde un ser querido se siente perdido, pero encuentra consuelo en los abrazos, en velar a su difunto, en despedirse, hablar de él con otros seres queridos y acompañarlo al sitio donde reposarán sus restos. Los novios que se casan están tan emocionados que quizá no sabrían qué decir, pero el ritual les permite expresar a través de las promesas que se hacen, el intercambio de anillos, las arras, el lazo, la Biblia, etc. En nuestra vida cotidiana recurrimos al ritual para todo. Cuando le cantamos las mañanitas a quien cumple años, cuando compartimos un pastel, un brindis, cuando damos un apretón de manos, un aplauso, una serenata, cuando hacemos una tarjeta, cuando regalamos flores o chocolates, acudimos a formas rituales de expresar algo que de otro modo quedaría encerrado en nuestro corazón. Por lo tanto, en la misa recurrimos al ritual, pero no como agobio, sino como medio que nos permite a todos expresar al mismo tiempo lo que tenemos en el alma. El hecho de que el ritual sea un conjunto de ritos, gestos, símbolos, palabras, actitudes, acciones que se repiten una y otra vez, va creando una familiaridad que nos permite sentirnos cómodos, saber qué esperar, ir recibiendo lo que viene sin sobresaltos. Sucede como una anfitriona. No le angustia invitar a alguien a su casa y no saber si se le ocurrirá qué decirles o qué darles cuando lleguen a las personas a su casa. Se dispone a seguir un ritual, saludarlos, pasarlos al interior, ofrecerles una botana, después de platicar una comida. Tampoco se pregunta qué pone en la mesa o si ofrece 4 sopas o si ofrece mucha comida. Sabe que los platos se colocan de cierta forma y la comida se sirve en cierto orden. El ritual no le incomoda, al contrario, le hace la vida más fácil. Si la misa no fuera un ritual, lejos de sentirnos liberados, nos sentiríamos totalmente perdidos, pues no sabríamos qué decir, qué hacer, cómo actuar,
qué sucede en un momento dado y cuál es el modo adecuado de reaccionar ante ello. Porque cada uno haría lo que le viniera en gana cuando se le ocurriera cantar, caminar, hincarse, pararse. No se entendería nada, nadie escucharía lo que otros dicen, en fin, sería un caos. El ritual te permite sentirte parte de una comunidad que alaba y canta y ora en unidad, y saber que en todos los rincones del mundo hay hermanos que están haciendo lo mismo que tú, el mismo misterio, los mismos gestos, las lecturas, las acciones sagradas, que en ese mismo instante millones de creyentes están unidos a ti en la alabanza, en el canto, en la oración. Por eso se llama universal, por eso se llama católica, porque todos los creyentes están unidos en ese momento en la alabanza, en el canto, en la oración, y siéntete abrazado por ellos y disfrútalo. Otro diría también, mucha gente dice: no voy a misa porque no tengo tiempo. Además, aprovecho el fin de semana para hacer muchas cosas, y cuando me acuerdo ya es demasiado tarde para ir a misa. Se me va el día, dicen. Cuando uno lee la Biblia se encuentra una y otra vez con historias que demuestran que las cuentas con Dios son siempre al revés de las cuentas con el mundo. En el mundo tú pierdes lo que das. En cambio, con Dios, cuando das algo, recibes mucho más. Y esto aplica con el tiempo. Si das mucho tiempo a Dios, Dios te dará también su presencia durante mucho tiempo. Si das tu perdón y tu amor al hermano, Dios también te dará mucho perdón y mucho amor a través del hermano. Vivimos acelerados, estresados, presionados por muchos compromisos, aquí y allá, obligaciones, responsabilidades, tratando de ajustar un tiempo que siempre parece demasiado corto y no me alcanzó el día. En la noche caemos en cama exhaustos, con la certeza de que el día no nos alcanzó para nada. Entonces es cuando tratamos de organizar nuestro horario de acuerdo a la carrera loca que ha emprendido el mundo. Nos quedamos siempre rezagados y frustrados. Pero si ponemos nuestro propio horario en manos de Dios, es sorprendente cómo logramos hacer más cosas de las que habíamos calculado. El asunto es pedirle ayuda y confiar siempre en Él. Cabe recordar esa escena del Evangelio según San Lucas en la que Simón ya está lavando sus redes en la orilla del lago, pues en toda la noche no logró pescar nada. Y Jesús sube a la barca de Pedro, y le pide que bogue mar adentro y eche las redes. Y aunque a Simón no le suena nada lógica la petición de Jesús, porque Jesús no es pescador y no sabe en dónde y cuándo están los peces para sacarlos, le dice a Jesús: Señor, he pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré las redes. Así lo hace, y obtiene tanta pesca que casi se hunde la barca. Vean ahí el capítulo 5 de Lucas. Muchas veces va contra nuestra razón el apartar un tiempo para Dios cuando sentimos que no tenemos ni siquiera un rato para nosotros mismos. ¿Cómo crees que voy a ir a misa si tengo tantas cosas que hacer y no me ajusta el tiempo para mí? ¿Cómo voy a ajustar el tiempo para ir a misa? No es momento para rezos, dicen ahí algunos. No hay tiempo para estar perdiendo ahí eso. Decimos y una vez más proponemos el encuentro. Ajustamos nuestra agenda de acuerdo a nuestras prioridades y comprobamos que no logramos cumplir lo que nos habíamos propuesto. Pero si imitamos la fe de Simón y nos atrevemos a decirle: Señor, no me suena lógico si voy a misa, me dé tiempo de hacer más cosas que si no voy, pero fío en ti, pongo mi horario en tus manos, es seguro que no quedaremos defraudados. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa.
Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Aquí está